vamos nosotros a estudiar los versículos que ya mencioné que íbamos a estudiar. Pero antes yo quiero que veamos, hermanos, esas dos cosas acerca de los falsos maestros y acerca de este grupito que por influencia de estos falsos maestros, pues se habían levantado en contra del apóstol Pablo. Y esto nos va a ayudar a interpretar sobre todo los versículos que vamos a estudiar de aquí en adelante. La primera cosa que yo quiero que usted tenga en su mente es que tanto el grupo de esos miembros que se levantaron en contra del apostolado de Pablo, como los falsos maestros que se habían infiltrado ahí en la iglesia, pues estaban acusando al apóstol Pablo de ser un predicador ineficiente, incapaz de convertir ni siquiera a los de su propia nación con el mensaje. Entonces, esta es una acusación fuerte. O sea, le están diciendo, Pablo, mira, o sea, tu mensaje no está convirtiendo a nadie. Son pocos los que se salvan. De hecho, ni los de tu nación se están salvando. Y bueno, yo quiero que veamos algunos versículos para probar esta verdad, hermanos, que yo le acabo de mencionar. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice, porque a la verdad dicen las cartas que son duras, las cartas que el apóstol Pablo escribía, y fuertes, mas la presencia corporal débil, y lo dice, y la palabra menospreciable. ¿Qué es lo que estaban diciendo este grupo de personas que se oponían a la autoridad de Pablo en pocas palabras? ¿Qué era lo que estaban diciendo? Bueno, apóstol Pablo, tu apariencia física es desagradable y además tu capacidad de oratoria es pésima. Por lo tanto, a la hora tú de presentarte, a comunicar el mensaje, la palabra de Dios, pues nadie te escucha. En palabras bien sencillas le están diciendo al apóstol Pablo, tú eres una persona fea que no sabe hablar. Esa era la acusación, era como este grupo miraba al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pues empieza no tanto a defender su persona, sino a defender el mensaje, el por qué él predica como predica, aunque eso no sea muy atrayente a la humanidad y sobre todo al pueblo griego, que como ustedes saben en ese tiempo los griegos amaban la filosofía, ¿verdad? Amaban el arte de hablar bien, con elocuencia y todo eso. Y bueno, es por eso que los corintios empezaban a ver así al apóstol Pablo. Yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, que la primera carta que Pablo le envía a los corintios, pues él empieza a decirles que cuando él llegó a la ciudad de Corinto a predicarles el evangelio, él no llegó usando sabiduría humana, llegando con mucha jerga, elocuente, elegante, no. Escucha lo que dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, ¿no fui con qué? Amén. No fue con excelencias de palabras o de sabiduría. O sea, no llegué ahí hablando con gran elocuencia ni con palabras bien elegantes para impresionarlos. No, de hecho, dice el versículo 2, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué propósito Pablo llegó así de manera simple? Ahí nos dice el versículo 4, para que su fe no estuviera basada, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué, hermanos, en el poder de Dios. Me atrevo a decir que la fe de muchos hoy en día que se dicen ser cristianos está fundada sobre la sabiduría de los hombres y no sobre el poder de Dios, no sobre la transformación que Dios hace en una persona a través de su Espíritu Santo al darles un corazón. Y Pablo está diciendo, yo no llegué con elocuencia, yo no llegué con palabras bien elegantes para impresionar a nadie. No, yo llegué simplemente predicando el evangelio. ¿No recuerdan? Cuando yo llegué por primera vez a ustedes, les prediqué el evangelio, no como un gran filósofo, como ustedes estaban acostumbrados a escuchar grandes filósofos, los grandes filósofos griegos, ¿verdad? Que habían en aquel entonces. Pablo dice, no, yo de hecho yo usé simplemente palabras sencillas. Yo vine como un verdadero testigo de Dios para anunciarles lo que Dios hizo por ustedes a través de la persona de Jesús. Eso que Dios hizo, dice Pablo, había estado oculto por los siglos. Y Dios le plació salvar a los creyentes por medio de la proclamación del evangelio. Así que Pablo dice, yo me propuse conscientemente a no razonar, a no debatir persuasivamente entre ustedes otra cosa que no fuera Jesucristo. O sea, no que la predicación de Pablo no fuera persuasiva, sí lo era, pero él simplemente persuadía a las personas a que a convertirse al cristianismo cuando les explicaba lo que Dios había hecho por el ser humano a través de la persona y la obra expiatoria de Jesús. Ustedes recuerdan, el apóstol Pablo en Hechos se nos narra que
empezó a defenderse delante del rey Agripa. Y llega un momento en que después de que Pablo le comparte la conversión, cómo Jesús se le apareció y lo que Jesús le dijo que fuera a hacer, ir y predicar el evangelio, y por eso se me persigue, pues llega un momento en que el rey Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y el apóstol Pablo le contestó: quisiera Dios que por poco, por muchos, no solamente tú, rey Agripa, sino también todos los que me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Cómo estaba Pablo? O sea, yo soy libre. He sido libertado de la esclavitud del pecado. Tengo unas cadenas aquí físicas, pero me gustaría que Dios pudiera persuadirlos con el mensaje del evangelio para que estuvieran en la misma condición que yo estoy, una condición de libertad. Así que el apóstol Pablo sabía persuadir, sabía argumentar, pero a la hora de predicar, de persuadir, lo hacía simplemente para llamar a las personas a venir a Cristo a través de la proclamación del evangelio. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo, como sabía que los judíos pedían señales y los griegos pues buscaban sabiduría, él no le iba a dar a los corintios, que era una ciudad de Grecia, pues argumentos con alta retórica y sabiduría. ¿Por qué? Porque Pablo sabía muy bien que eso podía estorbarle al Espíritu Santo, podía oscurecer, de hecho, el mensaje de la cruz. Es por eso que Pablo ya nos dijo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Bueno, estos versículos nos enseñan, hermanos, que Pablo sabía muy bien que es trabajo del predicador predicar el evangelio, y es trabajo del Espíritu Santo usar ese mensaje que predican. ¿Para qué? Para dar vida. O sea, nosotros no convencemos a nadie, nosotros nada más predicamos el evangelio. Ese es el trabajo de todos los discípulos de Jesús. Pero Pablo sabía muy bien que el trabajo del Espíritu Santo era convertirlos, era convencerlos, era abrirles el entendimiento para que pudieran ver a Jesús como lo que es, glorioso, y no como un Dios que está ahí simplemente para decir lo que es lo que tiene que hacer uno. Así que Pablo simplemente se limitó a predicar el evangelio y le dejó al Espíritu Santo que hiciera lo suyo. Es por eso que dice ahí que con demostración del Espíritu Santo. O sea, no llegó con milagros ni nada de eso. No, estaba hablando de que la transformación que hubo en esos corazones lo hizo el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, podemos concluir que la predicación de Pablo no fue para impresionar a nadie, no fue persuasiva a nivel humano, pero sí a nivel espiritual. O sea, a nivel espiritual, el mensaje de Pablo: wow, Dios, la Trinidad estaban contentos con el apóstol Pablo. Aunque a nivel humano, pues, tu predicación es aburrida, tu predicación es tonta, sobre todo para los judíos, como vamos a ver ahorita, pero también para los griegos, para los corintios. Sin embargo, Pablo, aunque sabía que la predicación era locura para los que se pierden, nunca cambió el mensaje, nunca lo alteró, nunca lo hizo más potable, nunca lo hizo más atrayente. La última carta que él escribe a Timoteo, dijo: hey, yo he peleado la buena batalla, yo ya estoy listo para morir. Ahora te toca a ti, Timoteo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica el evangelio y los que te oyeren serán salvos. Tú mismo. Entonces el apóstol Pablo nunca alteró el mensaje del evangelio a pesar de toda la oposición que él tenía. Y es por eso, hermanos, que Pablo, aunque lo tildaran de ser un predicador de palabra menospreciable, que no sabe hablar, que está feo, siempre estuvo ahí manteniendo completo el evangelio. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice ahí: pues no me envió Cristo, ¿a qué, hermanos? A bautizar. ¿Es voluntad de Dios que nos bauticemos? Sí, pero eso no es lo fundamental. El bautismo no salva. Y unos estaban: no, es que hay que bautizarse. Y Pablo dice: hey, tranquilos, Cristo no me envió a bautizar. Y habían unos que presumían: a mí Pablo me bautizó y que soy mejores que ustedes, qué sé yo, ¿no? Pero Pablo dice: no, Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicar el evangelio. Y vuelve a recalcar, a reenfatizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz, para que no se haga vano el mensaje de la cruz. Esto a mí me enseña que el centro de todo lo que hacemos dentro de la iglesia tiene que estar girando sobre este mensaje, hermanos, sobre el mensaje de la cruz, sobre la persona y obra expiatoria realizada en la cruz del Calvario, porque esto es al final de cuentas lo que salva a los pecadores. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros usamos estrategias centradas en la sabiduría de los seres humanos, o sea, cuando nosotros hacemos lo que hacemos en torno a las emociones, en torno a traer entretenimiento, en torno a mostrar más mi personalidad carismática, elocuente,
Como hay algunos, ¿verdad? Dios les dio talento, saben bien cantar, saben bien hablar y la gente está siempre atenta porque atrae su carisma y en vez de estar predicando a Cristo, están predicando más cosas acerca de ellos mismos y acerca de las mismas personas que dejan a un lado el mensaje de la cruz y la cruz se hace vana, se hace inútil. ¿Por qué? Porque cuando se predica la cruz, o sea, el evangelio, los pecadores que lo están escuchando, ellos van a tener la oportunidad de elegir obedecer el evangelio. ¿Qué te dice el evangelio? Arrepentíos, vengan a Cristo, depositen toda su confianza en Él. Quiere decir, hermano, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros usamos a la hora de predicar? ¿Son de sabiduría humana o son de sabiduría de Dios? Todo aquello que está en la palabra de Dios es de sabiduría de Dios. Y todo aquello que no lo respalda la palabra viene de sabiduría humana, de sabiduría mundana, terrenal. Mire, hoy en día hay muchos que con el fin de llenar sus congregaciones, pues usan medios muy astutos para atraer a la gente a la iglesia. Medios que entretienen, medios que incluso son engañosos. Y lo único que consiguen con esos medios terrenales es llenar sus congregaciones con falsos convertidos, que solamente es cuestión de tiempo para que eso con lo que los atrajeron los aburra y después salgan así como entraron por primera vez a esas congregaciones. O sea, si nosotros atraemos a las personas, a los perdidos, aquí a congregarse con nosotros a través del entretenimiento, una vez que se aburran con todo lo que sabemos hacer, se van a ir. De hecho, en esas iglesias donde hay muchos miembros, constantemente se están yendo y saliendo, yendo y saliendo. Y como son tan grandes, nadie se da cuenta. Así es que nosotros no podemos ponernos muy humanamente astutos y vamos a empezar a emplear estrategias que usan en las empresas porque esto va a funcionar. No se trata de llenar la iglesia aquí de personas. Se trata de predicar el evangelio y dejar que Dios y la persona decidan si van a creer en ese evangelio, para que Dios los convierta, para que Dios les dé un nuevo corazón. Y bueno, el apóstol Pablo, hermano, sabía muy bien esto. Él sabía que la sabiduría humana lo único que hace es generar, es crear gente religiosa, gente falsa. Y por ello el apóstol Pablo se mantenía predicando siempre el evangelio. Así que, hermanos, nosotros podemos concluir que todo aquello, con excepción del mensaje del evangelio, que usen las iglesias para traer a los perdidos a como de lugar y así llenar sus iglesias, pues van a terminar haciendo van a la cruz. De nada les va a servir. Pablo decía, hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Esto es lo que salva. Sin embargo, esta verdad, esta realidad, para la gran minoría de opositores, pues les parecía una insensatez que iba a hacer que se alejaran tanto los judíos como los gentiles de aquel entonces. ¿Por qué? O sea, ¿por qué este mensaje de la cruz iba a causar que la mayoría de los judíos se alejaran del mensaje y que la mayoría de los griegos, de los gentiles, se alejaran del evangelio? Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8 de ahí mismo del capítulo 1 de esa primera carta a los Corintios. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura, es una tontería, es una bobería, es una niñería a los que se pierden. Entre esos estaban, en aquel entonces cuando Pablo escribe eso, pues todos los judíos que negaron o que rechazaron al Mesías. Y también estaban pues los griegos, los filósofos, ¿verdad? Para ellos eso, el evangelio es una locura, dice Pablo, pero a los que se salvan, estos a nosotros, ¿qué es? ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. Versículo 21 al 24. Dice el apóstol Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué medio? Por la locura de la predicación del evangelio. Versículo 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo. Yo también, pastor, pero a Cristo crucificado. Esa es la diferencia. Hay muchos, hoy en día, muchas iglesias que predican a Cristo, pero no lo predican crucificado. Y ahorita vamos a ver qué implica que Cristo sea predicado crucificado. Ustedes se van a dar cuenta el por qué muchas iglesias no predican a ese Jesús crucificado. Porque eso no vende. Porque eso, tanto para los judíos como para los griegos, como para los perdidos de hoy en día, eso es una locura. Es un mensaje que es absurdo, que no cobra sentido. Y dice ahí Pablo, nosotros predicamos a Cristo y crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué? Locura, una tontería, una bobería. Más para los llamados. Dios está llamando a través del evangelio a un pueblo. Dice la Biblia que a los que
Él conoció a esos predestinó, y a los que esos predestinó, Él los llamó, y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Dios está llamando. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren, tenemos nosotros que tener en mente que el mensaje de la cruz en el siglo XXI no suena tan loco, no suena tan tonto. Sin embargo, en el primer siglo, hablar acerca del mensaje de la cruz era más o menos como hablar de la silla eléctrica, pero, o sea, era un castigo mucho más peor. Pero por lo menos nos da una idea. Así que la pregunta es, ¿qué de atractivo tiene un mensaje que anuncia la muerte cruel y humillante de un conquistador, de un Mesías, de un Cristo? O sea, no hay nada atrayente. O sea, de alguien que dijo que venía a ser rey, a establecer su reino y que su reino iba a permanecer para siempre y que termina muerto. Eso no es atrayente, no es un mensaje atrayente. No lo era ni para los gentiles y mucho menos para los judíos. ¿Por qué, hermanos? O sea, imagínense, los judíos de aquel entonces estaban buscando señales. Señales. O sea, tú dices que eres el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento, muéstrame señales. Y señales que apunten a que tú vas a ser el Mesías que nos va a libertar de una manera milagrosa. Así como Dios levantó a Moisés en aquel tiempo y libertó a nuestros padres de la tiranía del Imperio Romano con brazo fuerte, con señales, con prodigios. Así tú muéstranos. Ese es el tipo de señales que los judíos estaban pidiendo. Pero ¿qué hizo Jesús? Inclusive sus mismos discípulos, cuando les empieza a decir una y otra vez, es necesario que el Cristo muera, ellos empezaban a entristecer, pero le dijo, no, que no te acontezca esa cosa. No, y que Jesús lo tuvo que reprender. Pártate de mí, Satanás. O sea, los mismos judíos, cuando ya ven que Jesús ciertamente se dirige a que lo mataran, a que lo crucificaran, ellos se desanimaron también. Ellos mismos creían que iba a llegar un momento en que Jesús iba a empezar a libertar al pueblo judío de la tiranía del Imperio Romano con poder, con milagros. Pero Jesús no hizo eso. Y es por eso que para los judíos este mensaje era una locura, era tropezadero, es un insulto. ¿Cómo te atreves a decir que el Mesías que Dios prometió en el Antiguo Testamento es ese Jesús débil? Es ese Jesús manso. No, nuestro Mesías va a venir en caballo, va a venir con un ejército, va a venir con la fuerza y el poder de Dios. Es por eso que Pablo dice, para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, hermanos, ¿qué era? Una locura. O sea, recuerde, los griegos valoraban mucho la sabiduría. Entonces, en términos filosóficos, académicos, el mensaje de la cruz no era atrayente. ¿Cómo que estás anunciando a una persona que vino a vivir una vida perfecta y que fue crucificado por sus enemigos? O sea, esto es una locura, es un enorme disparate. Sin embargo, Pablo, en lugar de darle a los judíos y a los griegos lo que exigían, como hoy muchos pastores hacen, le dan al pueblo lo que quieren oír y no lo que deben oír. Pablo, en vez de hacer eso, lo que muchos hacen, no. Él les dijo, lo lamento, yo sé que ustedes esperaban esto de un mensaje como el del Mesías, creador de todo lo que existe, algo que a ustedes judíos los iba a libertar de una manera espectacular y a ustedes griegos, gentiles, los iba a sorprender con sabiduría. Sin embargo, yo predico a Cristo, a un Mesías, a un libertador enviado por Dios, crucificado. Escucha lo que dice un filósofo y escritor y historiador que vivió en el primer siglo. Su nombre es Marco Tulio Cicerón, no sé si se pronuncia así, pero este filósofo, este historiador, vivió en el primer siglo y de hecho es reconocido universalmente como uno de los autores más importantes de la historia romana. Él dijo lo siguiente con respecto a la cruz. Dice, la cruz habla de algo que es tan vergonzoso, tan horrible y tan humillante que nunca debería de mencionarse la sociedad educada romana. Dice él, si fuéramos testigos del juicio de Jesús, cuando la multitud gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle, habríamos gritado, no lo crucifiquen, no ejecuten a este hombre de una manera tan horrible, tan indigna, porque este hombre no es indigno, él es un hombre digno. No lo hagan. O sea, eso de la cruz era una condenación terrible, vergonzosa. Y entonces cuando oían los filósofos, los griegos, que tu Jesús, tu Mesías terminó crucificado, ellos sabían lo que era ser clavado en una cruz. Y como ya les dije, el apóstol Pablo no cambió el mensaje.
para hacerlo más atrayente y vengan los griegos y los judíos, pastor. No. Si quieren venir, tienen que venir como Dios les pide que venga, a través de la puerta que es Cristo. Cristo es la puerta. Y todo aquel que entre por otro lado es un ladrón. No pertenece a las ovejas de Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es necesario entrar por ahí. No podemos nosotros cambiar el evangelio. Los judíos están dando señales de que verdaderamente tú eres el ungido de Dios y que sean milagros. Y los griegos pues dan sabiduría. ¿Pero qué les dio Dios? ¿Cuál fue el designio de Dios? Bueno, que Cristo muriera crucificado. Escucha lo que dice Gálatas 4:4. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios dijo, va a haber un tiempo en que yo voy a enviar al Mesías. Y ese tiempo va a ser exacto. La hora, el día va a ser el día que yo estoy estableciendo y nadie va a poder interrumpir eso que el Mesías va a ir a hacer. Dice que cuando llega el tiempo que Dios designó en su santa voluntad, dice que envió a Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, hermanos, es así como miraban la cruz, tanto los judíos como los gentiles, en los días del apóstol Pablo. Y es por eso que Pablo constantemente decía, yo no me avergüenzo del evangelio, aunque sea tropezadero para los judíos, aunque para los gentiles sea una locura, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también al gentil. Y es por eso que Pablo lo vemos aquí decirnos, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. No al Jesús que hoy predican constantemente, que Él es tu médico, Él es tu sanador, Él es el que te va a proveer económicamente. Él lo puede hacer, pero Jesús no ha prometido eso. Jesús lo que le ha prometido a sus siervos, aún a sus siervos más consagrados, es tribulaciones. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Jesús dijo de él, de nacido de mujer, ninguno como él. ¿Y cómo murió? Imagínate los cristianos de hoy en día moderno, evangelizando a Juan, diciéndolo, no, con Jesús estás seguro y Él te va a sacar inclusive de la cárcel cuando te meta. Y Juan, viniendo hacia Jesús, lo llevan a la cárcel y no solamente lo dejan en la cárcel, sino que lo decapitan. ¿Te das cuenta? Pablo no predicaba el evangelio que hoy se predica hoy en día. No, él predicaba a Cristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado? Jesús fue muerto, pero lo que el mundo necesita saber es que Dios lo mandó matar para castigarlo por nuestros pecados. Y ahora hay perdón de pecados si nosotros aceptamos la oferta de Dios a través de la expiación de Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, hey, Cristo nos redimió de la maldición. ¿Por qué? Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, yo no me avergüenzo del evangelio. Y es por eso que me he propuesto no solamente ir a los Corintios, sino a cualquier parte que vaya a predicar el evangelio, a predicar persuasivamente a Jesucristo y a este crucificado. Todos estos versículos que hemos visto del apóstol Pablo, este es el evangelio según el apóstol Pablo, que es el mismo evangelio de Jesucristo. Pero todas estas cosas que hemos visto, todos estos pasajes de las cartas del apóstol Pablo, nos enseñan que la salvación de cada perdido, hermanos, depende ¿de qué? De la locura de este mensaje. ¿Qué? Que anuncia que Cristo fue crucificado para perdón de pecados. Y es por esta razón, hermanos, que detrás de cada púlpito que dice que es iglesia de Dios, debe predicarse a Cristo y a Cristo crucificado. Se cuenta que en una iglesia avivada, pues se había escrito en un arco enfrente de la iglesia una frase que decía, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Bueno, con el paso del tiempo sucedieron dos cosas. La iglesia que estaba avivada pues empezó a perder su pasión por Jesús y su evangelio. Y la otra cosa, hermanos, que empezó a pasar es que al momento que la pasión de esta iglesia se perdía con el paso del tiempo, hiedra empezó a cubrir ese rótulo que estaba escrito, esa frase, nosotros predicamos a Cristo crucificado, por esa hierba. Y bueno, originalmente, como ya les dije, en ese arco estaba escrito, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero a medida que la hierba crecía, solo se podía leer, nosotros predicamos a Cristo. Bueno, dice
el comentarista que cuenta esta historia, que a medida que la iglesia se iba apagando, esa hierba empezaba a crecer y empezaba a tapar lo que decía ese letrero. Por lo tanto, pasó más tiempo y ellos empezaron a bajar más en decadencia espiritual y ya no predicaban a Cristo crucificado, solamente a Cristo. Cristo el gran hombre, Cristo el ejemplo moral, Cristo el que te puede ayudar. Hoy en día hay muchos famosos deportistas en el medio ambiente artístico que dicen que son cristianos, pero siguen a ese Jesús, el gran hombre, el moral, el que debemos de aprender de él, pero no te hablan que él es el único camino, que él es el único mediador entre Dios y los hombres, que él es la verdad y la vida. No tocan esos temas, por lo tanto no están predicando a Cristo crucificado, están predicando nada más a Cristo. Y esta iglesia empezó a predicar a Jesús. Mire, pastor, aquí se predica de Jesús, pero se predica de Jesús crucificado. Eso implica hablar del infierno, hablar de la ira de Dios, hablar del pecado, hablar de la salvación. ¿Se predica eso? No, pues entonces no está predicando el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje que el mismo Cristo predicó. Y dice esta ilustración, esta historia, que a medida que pasaba el tiempo, pues esa hierba iba creciendo más y más. Llegó un momento en que ya de ese letrero solamente decía: nosotros predicamos, ya no a Cristo. ¿Y qué predicaban? Pues empezaban a predicar mensajes llenos de psicología humana, de crecimiento pastoral. Él vive aquí y ahora feliz. Hagan cuenta la iglesia de Joel Osteen, ¿verdad? Aquí no hablamos de sangre, de pecado, no. Saca el campeón que hay en ti. Tú, todo lo que sueñes lo puedes lograr. Eres hijo de Dios y cosas como esas. Llegó un momento en que esa iglesia empezó solamente a hablar acerca de ellos. Y ese letrero ya nada más decía: nosotros, hablando nada más de nosotros. Y ese Cristo crucificado dejó de predicarse en esa iglesia. Quiera Dios guardarnos de eso. Quiera más bien Dios llevarnos a crecer más y más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que eso a mí personalmente me ha sucedido. Bendito mi Dios, que me tuvo que quitar las vendas, el velo que había en mí, que no me permitía ver a ese Jesús crucificado, y que hoy lo puedo ver, y que hoy yo estoy seguro totalmente de que mi vida depende totalmente del sacrificio de Jesús, no de mí, no de lo que yo haga y lo que yo deje de hacer. Eso es glorioso, eso es maravilloso, y eso me lleva a mí a seguir predicando a Jesucristo y a este crucificado. Así que Dios nos guarda, hermanos. Volviendo al punto, los judíos consideraban que esto del Cristo era un insulto, era una ofensa, y los griegos consideraban que estos mensajes de la crucifixión eran una locura. Sin embargo, Dios no consideró sus preferencias ni de los judíos ni de los gentiles. Dios se mantuvo fiel en su evangelio. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el mensaje del evangelio Él lo había destinado a ser poder para salvación. Por lo tanto, hermanos, tenemos que predicar este evangelio. Así que Pablo le está diciendo a este grupito de personas influenciados por falsos maestros: este mensaje, aunque a nivel humano parezca una bobería, no lo es. Es poder de Dios. Y es por esta razón que no pienso alterar ese mensaje. Aunque me digan que mis palabras son menospreciables, mi oratoria no sirve para nada, no me importa. Seguiré predicando a Cristo y este crucificado, porque ese mensaje tiene poder de Dios para salvar a los judíos y además a los griegos. Pero Pablo, tu mensaje no está salvando a muchos, pastor. No mira la iglesia, hay muchas iglesias, muchas sillas vacías. ¿Eso nos justifica, nos da la razón de que debemos de alterar el mensaje del evangelio? No. Son pocos los que se convierten, Pablo, a través de tu mensaje. Ni los judíos te quieren, ni tus conciudadanos, los de tu nación propia. Bueno, escucha lo que alguien le preguntó a Jesús en Lucas, capítulo 13, versículo 23. Alguien le dijo a Jesús, imagínate, Jesús, el predicador de predicadores, ¿ok? Ninguno como él. Son pocos los que se salvan. Ya Jesús les había dicho que muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Y le dicen, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, o sea, porque eran discípulos de los que andaban ahí con Jesús, que lo seguían: esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar y ¿qué? No van a poder. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Es como si le estuviera diciendo a él, estuviera respondiendo: es verdad, son pocos los que se salvan, y de esos pocos, muchos ni siquiera son salvos. Por lo tanto, les digo a ellos, procuren entrar, porque no van a poder. Y no porque Dios se los impida, no van a poder porque aman más su vida de pecado que la misma gloria que hay en el evangelio de Jesús.
O sea, por voluntad propia, por antojo, no van a poder. Están así claudicando, como Judas, que lo vio todo. O sea, tuvo la enseñanza de Jesús de primera mano, vio los milagros y decidió vender al maestro. Dice Jesús, sí, son pocos los que se salvan. Por eso les digo, esfuércense, porque muchos van a procurar y no van a poder entrar. Pero Pablo, deberías de cambiar tu mensaje. Deberías de empezar a aprender algunas estrategias de cómo hablar elocuentemente para que atraigas a los griegos. Una vez, un pastor que ya ni siquiera está pastoreando la iglesia, que estaba pastoreando cuando yo empecé a relacionarme con él. Y estuvo varias reuniones con nosotros a la hora de estar predicando. Y fue casi como que me dijo, relájate, tranquilo, no prediques así, la gente no va a querer venir. O sea, yo me imagino diciéndole esto al apóstol Pablo, relájate, Pablo, nadie se está convirtiendo, por eso tienes así la iglesia. Este tipo de personas lo único que nos enseñan es su ignorancia escritural. Es que no han entendido el evangelio bíblico. Es que están en la iglesia por un evangelio moderno y no el evangelio bíblico. No, el evangelio bíblico, escucha, nos dice que el evangelio no es atractivo para el pecador, porque le pide que renuncie a su misma vida para que en vez de ser él el amo de su vida, venga él y se convierta en siervo de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué atrayente es ese mensaje! ¿Te das cuenta, hermanos? Es por eso que Jesús tiene que decir, esfuércense a entrar, porque muchos van a procurar entrar, pero no van a poder, porque nunca terminarán decidiéndose definitivamente ¿a qué? A servirme, a seguirme. Así que Pablo no podía cambiar su mensaje. Pablo no podía usar estrategia de sabiduría humana. ¿Por qué, hermanos? Porque sabía que eso lo único que hace es van a la cruz. Eso será un lado el mensaje que tiene poder para salvar. Por lo tanto, si los judíos, dice Pablo, porque vamos a ver más adelante, la próxima semana, que los judíos estaban acusando al apóstol Pablo. Mira, no hay judíos en tus mensajes. Y Pablo le va a decir, ¿sabes por qué no se convierten los judíos? Porque el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el velo no descubierto. Pero cuando acepten a Cristo como Señor y Salvador, cuando se entreguen a Él, Cristo les va a quitar el velo. Y dice ahí, aún hasta el día de hoy, cuando se lee las cartas, los libros de Moisés, los primeros 5 libros, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se les quitará. O sea, no culpen al apóstol Pablo, porque son pocos los que se salvan. No, los judíos tienen el velo embotado. Por su necedad, Dios los entregó ahí. Y los gentiles, pues ellos quieren sabiduría, ellos quieren, ¿qué me puede dar Dios a cambio? No, Dios no está aquí para que hagas trueque con Él, para que negocie. No. O sea, la invitación es ven a mí. Y si no vienes a mí, yo te quiero bendecir, yo te quiero hacer bien. Si no vienes a mí, te espera un destino terrible, horroroso, una condenación eterna. Ese mensaje no se puede negociar, no se puede alterar, es así. Es un mensaje divino. Nosotros somos embajadores de Cristo, de Dios. Y un embajador representa a su nación. No está representando a su nación, a las otras naciones, cambiando la cultura, cambiando las cosas de su nación. Nosotros somos embajadores y tenemos que predicar el evangelio tal como se nos dio. Así que no es el predicador el que tiene la culpa. Si él está tirando la semilla correcta del evangelio, esto es lo que tiene que hacer. Cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, no dice nada del sembrador. Lo único que dice es que salió el sembrador a sembrar. No dice que era un sembrador elocuente, capaz, bien astuto. No, era un sembrador. ¿Qué es lo que importa? Los tipos de terrenos donde cae esa semilla. Él habló de 4 tipos de terrenos. Un terreno que la semilla cae junto al camino, es un terreno duro, difícil de agarrar la semilla, que dice que ese terreno son aquellas personas que viene el diablo y rápidamente les quita la semilla. Son esos que vas a predicarles y al verte eres un aleluya, ¡pum!, te cierran la puerta, vámonos. Habló de otro terreno donde cayó la semilla, que era un terreno lleno de piedras y otro terreno lleno de hierba mala, de espinos. Y esos terrenos, aunque parecía que habían nacido de nuevo, que iban a dar fruto, no dieron fruto. Los únicos que dieron fruto fueron aquellos que cayeron en la tierra buena. Dieron fruto perseverante, no así aquellas personas que tenían un corazón lleno de espinas, lleno de piedras, que representan que ellos desean los afanes del mundo, que las tribulaciones del momento del día apagan su fe. ¿Qué era lo que
Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a predicar, esperen estos resultados. O sea, no tiene que ver nada el predicador, siempre y cuando él esté predicando, esté dando esa semilla, el evangelio bíblico. Pero el sembrador sale y siembra. Y dice que uno no se debe preocupar, que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Y creció cizaña a un lado del trigo que sembraste, ¿lo cortamos? No, déjalos. Tú y yo no tenemos la capacidad de discernir perfectamente, precisamente, quién es algo y quién no lo es. Por su fruto lo van a conocer, pastor. Aún así, Jesús dice, déjalos que crezcan juntos. Él va a hacer la división, Él va a apartar, no nos corresponde a nosotros, pero vuelvo a lo mismo. Estas personas estaban acusando a Pablo de no saber hablar, de no saber predicar, y es por eso que no se están salvando. ¿Y Pablo qué les va a decir? No es eso. No, ustedes, judíos, su entendimiento se han botado. Leen el Antiguo Testamento y por más que les explico, no lo ven. No, es que es así, es como yo lo veo. Interpretas la Biblia a tu manera con tal de defender tus posturas. Wow, no hay persona más arrogante que esa persona que después de que se les enseña con la Biblia las verdades de Dios, que aún así dicen, no veo, no entiendo. De verdad, o verdaderamente tu entendimiento está enceguecido o simplemente eres un necio orgulloso que no quieres admitir que estás mal. Estaban así los judíos y Pablo dice, esa es la razón por qué los judíos no se están convirtiendo. Y además va a decir ahí que el Dios de este siglo ha ensegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, los gentiles también por eso no se salvan. No es porque no estoy llegando con las palabras que andan de moda y todo eso. No, es que Satanás les ha enseguecido el entendimiento para que no vean la luz del evangelio. Pero entonces, ¿para qué predicamos? Pues precisamente hay que predicar por eso, porque el mismo Dios que cuando todo estaba desordenado y no había nada y empezó a crear y dijo, sea la luz, y fue la luz, existió nuestro astro sol, las estrellas que hay. Bueno, de la misma manera, cuando se predica el evangelio y hay una persona que está dispuesta a arrepentirse y a poner toda su confianza en Jesús, Dios dice, sea la luz, y Él es iluminado. Y de repente ese Cristo al cual le huías y que no querías saber nada de Él, empiezas tú a enamorarte de Él, empiezas a querer saber de Él. ¿Cuándo es que son las reuniones? ¿Cuándo hay que oración? ¿Qué esto y aquello y lo otro? ¿Por qué nos pasó eso a nosotros? Porque Dios hizo eso a nosotros. Entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? Hacer eso nomás. Pero no se llena la iglesia, pastor. Y eso me lleva a creer que Dios no está aquí. Pues no le creas a lo que te dicta tu corazón, cree a lo que dice la palabra de Dios. Y mantengámonos aquí fieles hasta que Dios quiera. Dios va a ir añadiendo a su iglesia los que Él está llamando, los que Él está diciendo que van a venir. No depende de nosotros. Mientras nosotros estemos predicando ese evangelio, vamos a dejarle a Dios que haga lo suyo. Así es que esta es la primera cosa, hermanos, que yo creo que tú tengas en cuenta. Y la otra cosa, hermanos, es que estas personas, estos falsos maestros que se habían infiltrado a la iglesia, eran judaizantes. O sea, estas personas decían, sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que guardar los preceptos y las ceremonias de la ley, como circuncidarse. Y Pablo dice, no, eso no es así, ese es el viejo pacto. El nuevo pacto es totalmente diferente. Cristo ya hizo eso por nosotros. No les crean, no es así. Es por eso que el apóstol Pablo ahora va a empezar a hablar acerca de la ley, acerca del nuevo pacto, acerca del viejo pacto. O sea, este movimiento de estas personas que eran judíos, que querían hacer que los gentiles empezaran a judaizar, a guardar la ley del Antiguo Testamento, se estaba proliferando por todas partes. Hechos capítulo 15, versículo 1, escucha lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Estas personas estaban por donde quiera y ya se habían infiltrado en la iglesia de Corinto. Y versículo 2 nos dice ahí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Esto es algo fundamental. Lo era para Pablo y lo tiene que ser para nosotros. Lo fue para Jesús y lo tiene que ser para nosotros. No, es cualquier cosa. No, a los ojos de Dios esto no es cualquier cosa. Porque esto te aleja del verdadero evangelio que te salva de la ira eterna de Dios. O sea, está en juego la eternidad de esas personas. Y por eso Pablo tuvieron una gran discusión y contienda. Y dice ahí, hermanos, o sea, Pablo dice, esto es algo, esto es una herejía. ¿Cómo que hay que guardar la ley de Dios y creer en Jesucristo? No, esto no es así. Bueno, dice que se dispusieron, hermanos, a que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 4, llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que se habían hecho con ellos. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos, le digo que ellos andaban donde quiera,
que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál fue la cuestión que ellos trataron? Fue esta. ¿Qué fue lo que ellos resolvieron hacer? Bueno, nosotros no podemos pedirles que judaicen, que se vuelvan judíos primeramente y que sigan creyendo en Jesús. No, nada más vamos a pedirle que se guarden de las fornicaciones, que se guarden de la sangre. Dice ahí que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué yo te estoy citando estos pasajes? Porque yo quiero que tú veas que estas personas ya se habían infiltrado en cualquier iglesia. A donde quiera que Pablo iba, ellos iban. Y empezaron a decirle a los gentiles, porque Pablo se empezó a dirigir ya a los gentiles, es necesario que tú te circuncides, es necesario que tú seas un judaizante, que te vuelvas judío, para que entonces, sí, ese Cristo que es judío pueda salvarte. De lo contrario, no vas a recibir vida eterna. Bueno, ese grupo empezó a crecer a pasos agigantados y Pablo sabe que ya se han infiltrado personas que pertenecen al grupo de los judaizantes. Y Pablo les escribe. Este es el propósito de esa carta también. Pablo ya recuerda la carta a los Gálatas, que va a ser el próximo libro que vamos a estudiar, si Dios quiere. Él les escribe lo siguiente. Escucha lo que dice el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Dice Pablo a esta iglesia, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, porque nada más hay uno, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros, el mismo Pablo, el mismo Pedro, el mismo cualquier apóstol, viene, aún inclusive un ángel, viene y les anuncia otro evangelio que el que predicó Jesús, sea anatema. Como antes les he dicho, también ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pablo le llama a esas personas malditos, porque no solamente ellos están en condenación, sino que ellos con su mensaje están haciendo que otros se vuelvan malditos al creer en eso que ellos creen. Dice Pablo, sean malditos. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo, estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo firmes y no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. ¿Por qué? Porque estás confiando en que hay que guardar la ley. Entonces, ¿para qué Cristo murió por ti? Si un solo sacrificio fue suficiente para santificar para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Por lo tanto, dice Pablo ahí, si tú te circuncidas, de nada te aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. O sea, si quieres ya guardar un mandamiento, ya vas a estar obligado a guardar toda la ley. Si quieres ver la vida eterna, que de hecho ya no puedes, porque ya pecaste. O sea, la ley decía, haz estas cosas y vivirás eternamente. ¿Qué es lo contrario a eso? Si no las haces, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Por eso Pablo le dice que ese es el pacto de condenación, de muerte. No quieras tú pertenecer a ese pacto, porque no te conviene, a nadie le conviene. La única persona que pudo cumplir con ese pacto perfectamente cada segundo de su vida fue Jesús. Y Él, al vivir esa vida perfecta que ningún ser humano ha podido ni podrá vivir, Él ofreció esa vida perfecta en la cruz del Calvario como un cordero santo delante de Dios. Y cuando Dios vio ese sacrificio, le fue agradable. Satisfizo el alma, la justicia de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, no. ¿Quieren ustedes guardar la ley? De nada les va a aprovechar Cristo. Versículo 4. De Cristo se van a desligar los que por la ley del antiguo pacto se quieren justificar. De la gracia has caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, estés o no estés, no vale nada, sino la fe que obra por el amor. ¿Amor de qué? Que Cristo demostró en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tan grande es el amor de Dios por el pecador? Mira a Jesús, el único Hijo de Dios, recibiendo el castigo, los horrores del infierno que cada uno de nosotros merecíamos. Eso es amor. Y por eso Pablo dice ahí que lo único que vale es la fe que obra por el amor. Iban corriendo bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8. Esta persuasión, ¿cuál persuasión? Que te quieren convencer, hay que guardar la ley. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, no procede de Dios. Eso era algo de Dios que ya fue abolido, que perdió ya su vigencia cuando Jesucristo vino a este mundo en semejanza de hombre y fue crucificado, murió. Ya no está ese viejo pacto. Así que podemos ver muy claro que este grupo
existió en los tiempos de Pablo y estaban ahí dentro de la iglesia de los Corintios. Es por eso que Pablo se va a dar la tarea de decirle, no le crean, Corintios, a estos. No, no, no. Déjenme les explico lo glorioso que es el nuevo pacto. Sí, el pacto viejo tenía gloria, pero la gloria del nuevo pacto es totalmente, infinitamente superior a la gloria del viejo pacto. Y les voy a mostrar por qué razón. Por lo tanto, que no se les olvide, Corintios, que la única persona que ha complacido a Dios ha sido Jesús, gracias a su obediencia perfecta en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres complacer a Dios fuera del sacrificio de Jesús? Escucha, tienes que guardar toda la ley, cada segundo de tu vida. Ya no puedes. Jesús sí lo hizo. ¿Y qué dijo Dios acerca de Jesús? Dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, cuando él iba descendiendo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo total satisfacción, total contentamiento, porque él sí cumplió la ley totalmente, perfectamente. Cuando Jesús se transfigura, ¿verdad? O sea, la naturaleza real de Jesús estaba velada porque estaba en un cuerpo humano. Y miraban a Jesús, ¿verdad? Sin parecer, no era muy guapo. Yo me imagino que era como el apóstol Pablo, así pequeño y como dice Isaías. O sea, no lo estimamos, no era que era muy atrayente porque era muy elocuente. No, él decía, él era lleno de gracia y de verdad. Eso sí es cierto. Pero Jesús se transfigura, o sea, es como que si se quita su ropaje de humanidad y dice que su rostro resplandeció como el sol a mediodía. Sus vestidos se hicieron totalmente blancos. Qué gloria, ¿no? La de Jesús en ese momento. Bueno, dice ahí, cuando Pedro está hablando con Jesús, ¿qué hacemos una enramada aquí para quedarnos? Dice que mientras hablaban, versículo 5, mientras hablaban, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Solo Jesús, por haber cumplido perfectamente la ley, pudo complacer al Señor con su propia obediencia. De ahí en más nadie puede. ¿Por qué, hermanos? No porque la ley sea mala, no. Todavía la ley tiene esa promesa. Haz estas cosas y vivirás. El problema es que nadie ha podido cumplirlo perfectamente más que Jesús. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que ahora, gracias al sacrificio de Jesús, hermano, nosotros somos justificados delante de Dios. ¿Cómo te ve a ti Dios? ¿Cómo ve a Jesús? Justo totalmente. No por tus obras, sino por las obras de Jesús. Entonces tú ya no tienes cuentas pendientes con Dios. Que sí, Dios va a pedirnos cuentas de cómo usamos nuestra vida cristiana, qué hicimos con el Espíritu Santo. Sí, amén. Pero todas esas cosas no nos van a llevar a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Una sola ofrenda fue suficiente para ser perfectos a los santificados, perfectos, simplemente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora sí, tengan estas dos cosas en mente. Y de manera general vamos a ver estos versículos. Dice Pablo, y yo voy a empezar del versículo 5. No que seamos nosotros competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esto también eres tú. Si tú estás en Cristo, ya Dios te hizo un ministro, alguien que sirve en este nuevo pacto. Que ¿cómo sirves? Predicando el evangelio. Y dice Pablo ahí, no de la letra, no el viejo pacto de la letra, de las tablas de la ley, no, sino del espíritu. Porque la letra mata. O sea, predicar la ley de Dios y que al hacer esto vas a vivir tú eternamente, eso mata. Porque no que la ley sea mala, sino problemas somos tú y yo. No podemos cumplir la ley. Dice, pero el nuevo pacto, la ley que nosotros predicamos es del Espíritu y esa vivifica, esa da vida, esa transforma. Después de que Pablo dice esto, él pasa a decir lo siguiente ahora sí. Ok. Opositores míos, que son judaizantes, falsos maestros, que se están llevando a este grupito de miembros de la iglesia de Corintios. Pongan atención porque yo les voy a demostrar que el nuevo pacto es superior al viejo pacto. Quiero refutar sus herejías. Esto de que hay que guardar la ley y creer en Cristo para ser salvos, esto no es así. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, fíjense a lo que Pablo le está llamando ministerio de muerte, grabado con las letras en piedras, fue con gloria,
Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y en la próxima semana vamos a hablar más de esto. Pero dice Pablo ahí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estamos bajo un nuevo pacto y Pablo está aquí comparando ese nuevo pacto con el viejo. Y ya empieza a decir, el viejo pacto es un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Cuando Moisés bajó con las piedras, ¿verdad? Escritas ahí con la ley de Dios. Sin embargo, el nuevo pacto es increíblemente más superior al antiguo pacto porque ese tiene gloria. ¿Por qué? Porque es el ministerio del Espíritu Santo que da vida. Versículo 9. Dice, porque si el ministerio de condenación, ¿a qué le está llamando Pablo ministerio de condenación? Al viejo pacto. Dice que quiero guardar la ley. No. Ese es un ministerio de condenación. Te va a condenar porque no puedes guardarla perfectamente como Dios pide. No la puedes guardar a tu manera. ¿Esa es la manera de Dios o no hay manera? O sea, de poder tú ganarte la vida eterna. Y dice Pablo, si ese viejo pacto, el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio ¿de qué? De la justificación. En el nuevo pacto hay un ministerio que justifica a los pecadores gracias al sacrificio de Jesús. Versículo 10. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Creo que no lo puse ahí, pero ¿qué está diciendo Pablo? El viejo pacto iba a perecer, iba a ser abolido cuando Dios enviara a Jesucristo, cuando viniera la simiente de Abraham. Sin embargo, el nuevo pacto no tiene fin, ese permanece para siempre. Así que la pregunta es, hermano, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí con el fin de echar a tierra esa herejía que decía, para ser salvos hay que guardar la ley? Bueno, Pablo empieza a afirmar que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, capacitados para predicar el evangelio por el Espíritu Santo que está en nosotros. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Ya entendieron el evangelio, pero no se vayan. Reciben el Espíritu Santo, ¡pum!, les da poder y empiezan a predicar con denuedo. No me importa que si no se callan los vamos a matar, pues mátenlos. ¿De dónde agarraron tanta valentía? Del poder del Espíritu Santo. Y Pablo aquí está diciendo, el nuevo pacto tiene que ver con el ministerio del Espíritu que opera en nosotros. La ley operaba externamente, pero este es interno. Nos ha dado un nuevo corazón. Por lo tanto, yo quiero hacer un contraste entre estos dos pactos, porque quiero tirar a tierra esa herejía de que hay que guardar la ley para agradar a Dios, para que Dios me acepte. No, la única manera que Dios te acepta es a través del sacrificio de Jesús. De otra manera, Dios no te va a aceptar. Pero entonces al diablo con la ley, al diablo con obedecer a Dios. No, hermano, no estamos diciendo eso. Si verdaderamente tú tienes el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu te lleva a querer guardar la ley, pero no para ser salvo, sino para agradar, porque eso sabe que es bien para ti. La ley de Dios no es mala. La ley de Dios básicamente es el carácter de Dios, es la naturaleza de Dios. Entonces no estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que si tú quieres guardar la ley para que Dios te acepte, eso es lo malo. Pablo te dice, de nada te aprovecha Cristo. Te has desligado de Cristo, de la gracia has caído. Entonces aquí Pablo va a empezar a hacer ese contraste. Y es como si dijera, porque ¿qué es? Vamos a definir los pactos. De manera general podemos decir que el antiguo pacto es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando les entregó las leyes a través de Moisés en el monte de Sinaí. Mientras que el nuevo pacto es la manera como Dios se relaciona con su pueblo hoy a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirlo así, esos son los pactos. Y bueno, lo que Pablo va a mostrar aquí, de aquí en adelante, es que el nuevo pacto es superior que el antiguo pacto, por lo menos en tres sentidos generales. En primer lugar, ¿cómo es superior el nuevo pacto en este aspecto, en este sentido? Bueno, el antiguo pacto era un ministerio de condenación y no de salvación. Esto es lo que hace superior al nuevo pacto. ¿Qué? Que el antiguo pacto era un ministerio de condenación y no de salvación. Versículo 6, vamos a regresar ahí. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en el nuevo pacto, ¿no de qué? De la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata. O sea, no nos hizo competentes del viejo pacto. Porque ahí está el ministerio de la letra y la letra mata. No, a nosotros nos hizo ministros del nuevo pacto, donde está el espíritu. Y el espíritu vivifica. Aquí vemos que Pablo, ya desde este versículo 10, empieza a contrastar, mejor dicho, los pactos el uno con el otro, diciendo el nuevo pacto no es de la letra, no es el de la ley, el de guardar la ley, no. La letra mata, más bien es del espíritu y el espíritu da vida. Al muerto le da vida. Mire, este es un texto que muchos evangélicos ingenuos, ignorantes de la Biblia, pues ellos dicen, por eso yo no leo mucho la Biblia, por eso, pastor, ya vámonos. Llevamos casi para las 2 horas, pastor. La letra mata. Bueno, lamento decirte que Pablo no está hablando de ese tipo de letras. No. De hecho,
la Biblia, el mismo Jesús nos va a decir que las palabras de Él son espíritu y vida. O sea, lo que estamos aquí leyendo, eso te da vida. La mayoría de las razones por qué ustedes muchas veces se sienten deprimidos, tristes, es porque no permanecen en las verdades de Dios. Y si estás en las verdades de Dios, no las crees, no tienes fe. Y por eso estás agobiado, por eso estás triste, por eso cualquier situación adversa te tumba. No, 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 no. Dice ahí, Jesús les dijo que el espíritu es el que da vida, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué? Lo que está escrito, la ley de Dios es vida. Cuando los usas a través de los lentes del evangelio, a través del sacrificio de Jesús. Entonces Pablo no está hablando de ese tipo de letras. Así que no, yo por eso no estudio mucho, porque la letra mata, pastor. No, no seas ignorante. Deja que la Biblia te corrija como a mí me corrigió, porque yo era uno de esos en mis primeros años. Y no me da vergüenza decirlo. Gracias a Dios, ya Dios me dio humildad y mi orgullo está ahí, ¿verdad? Y Dios usa otras cosas para mantener el orgullo. Así como Pablo le dio un aguijón para que no empieces a creerte más de lo que no eres, Pablito. Pero quítamelo, Señor. Así es que Dios mantenga nuestro orgullo abajo. Todos nosotros tenemos un nivel de orgullo. Somos orgullosos. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, verdad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Por lo tanto, hermanos, no quieras interpretar así la cosa. No, lo que Pablo está hablando aquí, cuando él habla de la letra, se está refiriendo a la ley de Moisés, tal como Dios se la reveló en el monte Sinaí. Y lo que Pablo está diciendo es que la letra, es decir, la ley en sí misma, sin la ayuda del Espíritu Santo, no salva a nadie, no santifica a nadie. Porque la ley, en vez de ser una fuente de vida, es una fuente de muerte. Porque la ley es como un documento que condena a todos aquellos que no han cumplido las exigencias de la ley de Dios. Y como hemos dicho, la ley decía: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la cosa es que ningún ser humano puede cumplirlas a la perfección. Y esto de que no la puede cumplir es una disposición o indisposición a cumplir la ley de Dios voluntaria, no es forzada por Dios. Así que nadie puede cumplir la ley. Y es por eso que Pablo les escribe a los Gálatas precisamente para tratar este asunto de la gracia y la ley, y escribe lo siguiente en el capítulo 3, versículo 10, una vez más: porque todos los que dependen de la ley, todos los que quieran agradar a Dios guardando la ley, las exigencias de la ley, ¿qué? Ajá, están bajo maldición. Yo no estoy diciendo esto, yo te estoy leyendo la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios bíblico. Esas personas están bajo maldición. O sea, todos los que piensan llegar a ser salvos a través del cumplimiento de la ley, ¿qué es lo que ocurre según Pablo? Están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? Pablo mismo responde ahí: porque escrito está. Esto fue lo que Dios escribió: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, en todas. Eso es lo que te hace maldito. Porque solamente son justificados aquellos que en todas las cosas escritas en la ley las cumplen, están allí. Así que, según Pablo, una persona que piensa que por sus obras de justicia, que por su esfuerzo personal puede llegar a agradar a Dios y ser aceptado por Dios, y entonces eso lo va a llevar a la vida eterna, está bajo maldición. ¿Sabes que Dios todos los días, si tú eres un hijo de Dios, Dios todos los días te ve igual? O sea, a veces pensamos, y tenemos un fariseo dentro de nosotros, pensamos: hoy ayuné, hoy juré, no, Dios me está mirando de cerquitas. No, es tu Padre. Él en tus días más difíciles está ahí contigo. O sea, Dios no está esperando para sentirse más agradecido contigo. No está esperando la mejor versión de tu vida. No, según Pablo, no. Según mi Biblia, no. No, Dios te ama siempre por igual. Hagas o no hagas. Que Dios es un Padre que castiga, es cierto también. Él disciplina a quien ama, ¿verdad? Pero eso es diferente. Te disciplina con el propósito de restaurarte, de regresarte, no de hacerte mal. Él es tu Padre. Dijo Jesús: ¿quién de ustedes cuando su hijo les pide un pan le dan una piedra? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Ni una víbora, ni un escorpio, nadie. Si ustedes siendo malos, el hombre es malo según Dios. Cada ser humano es malo, no hay ningún bueno. Pero yo soy bueno, a lo mejor es más bueno que yo y es todo. Pero no llegas a la bondad de Jesús, a la perfección de Jesús. Y eso te hace malo. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, una razón su Padre. Dios no solamente es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Nos adoptó. Para eso mandó a Jesús. Lo leímos en Gálatas. Para ser hechos hijos de Dios. Y Él es más bueno que cualquier padre bueno aquí terrenal. Infinitamente más bueno. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos confiar siempre en el amor de Dios, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo está diciendo aquí: el viejo pacto mata, porque está ahí la ley. El nuevo da vida. Por lo tanto, ¿quieren estar ustedes en el viejo pacto? Adelante. Son malditos. ¿Quieren estar en el nuevo? Tendrán vida eterna. Ahora, la cosa es esta, hermanos. Lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, o mejor dicho Santiago, en el capítulo 2:10. Porque él va a corroborar esta verdad.
Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende ¿en qué? Un solo punto. Así como Adán y Eva, una sola desobediencia, para afuera del jardín, para afuera de la presencia de Dios. Pero eso, pastor, es el Dios que creó el universo, que nos creó a nosotros. Él es soberano, Él sabe lo que hace. No cuestionemos su justicia, sus modos, sus caminos. No, inescrutables son sus caminos, dice Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y ahí estamos, personas finitas, terrenales, queriendo cuestionar a Dios. No, ve lo que le pasó a Job. Él sí era de seguro más justo que tú. Y mira cómo le fue. Y después se creía que empezaba a cuestionar la justicia de Dios. Dice Dios, ándale, fájate, valientito, te crees mucho. Y en un torbellino, ¿verdad? Imagínense, nosotros apenas empieza a temblar porque se aproxima una tormenta. ¡Oh! ¡Y ay, mamacita! Temblamos, nos asustamos. Por lo tanto, hermanos, Dios sabe lo que hace. Y Él dice ahí, el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, se fue Dios. También ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ¿qué? Yo sé que nosotros los cristianos, la mayoría que estamos aquí, o no es que todos, no adulteramos, no fornicamos, no robamos, no matamos físicamente. Pero dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que, ¿qué nos dice Dios? Tú y yo sabemos que Dios nos manda a meditar en su palabra de día y noche. ¿Lo hacemos? Que nos manda a orar sin cesar. ¿Lo hacemos? Como Dios dice, nos manda a predicar el evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Es por esas razones que yo digo, yo soy más pecador de lo que creo que soy. Por esas cosas. No porque ando fornicando. Nosotros somos más pecadores de lo que creemos y nos creemos mucho de verdad. Y a veces no queremos perdonar, porque no se lo merece. Y tú sí. Tú sí. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te trate como tú estás tratando a esa persona sin misericordia? Dice el salmista, si Dios me tratara conforme a mis obras, habría muerto yo ya desde cuándo. ¿Te das cuenta, hermano? Es de estas cosas, ¿sí? Aquí la Biblia nos está diciendo que todos aquellos que quieren guardar la ley, adelante. Pero tienen que permanecer en todas las cosas que están escritas en la ley. Si ofenden en un punto, se hacen transgresores. Es por eso que dice Pablo, este viejo pacto condena, mata, la letra mata. Querer guardar la ley te va a matar, te va a llevar al infierno. Sin embargo, la ley del Espíritu, la que escribe en tu corazón, ¿verdad? Digo, Dios, voy a darles un nuevo corazón y voy a escribir ahí mi ley. Les voy a dar mi mismo espíritu para que entonces me obedezcan. Esa vivifica. Esa te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Llegará un momento en que seremos tal como Jesús cuando le veamos. Glorificados, totalmente perfectos. Ahorita estamos gradualmente creciendo, ¿verdad? Esta carne todavía está inclinada al pecado. El pecado todavía radica en nosotros, pero va a llegar un momento en que Dios lo va a sacar totalmente de nosotros y entonces seremos tal como Jesús. Y bueno, lastimosamente, hermanos, la mayoría de los judíos no entendieron esto. Hasta el día de hoy no lo entienden. Hasta el día de hoy, inclusive, personas que están dentro del cristianismo evangélico continúan insistiendo que tenemos que cumplir con la ley, si no, no vamos a tener vida eterna. Si no guardas el sábado, no tienes vida eterna. Si sigues comiendo camarones y sangre de animal, no tienes vida eterna. Y dentro del evangelismo, ¿verdad? O del cristianismo evangélico, se oyen cosas como, si no diezmas te vas a ir al infierno. Si no lees la Biblia, como dice la Biblia, como dice Dios que la debes de leer, te vas a ir al infierno. Si no oras, te vas a ir al infierno. Si no te congregas, fielmente te vas a ir al infierno. Ciertamente, si eres un verdadero cristiano y no estás haciendo cosas como estas, como por ejemplo congregarte, como dejarte congregar, como dice el autor de los Hebreos, como algunos tienen por costumbre, por cualquier razón, es verdad, no te vas a ir al infierno porque Jesús pagó por ti. Pero ¿qué sí va a pasar según Dios? Tu vida espiritual eventualmente, gradualmente va a ser afectada, al punto que te va a llevar a alejarte de la verdadera comunión íntima con Dios. O sea, ¿cómo si? Escucha que yo no te estoy diciendo que te va a llevar a alejarte de la iglesia. Tú vas a poder aquí venir a congregarte con tu Biblia, vas a cantar y vas a levantar manos y todo eso. Sin embargo, tú puedes estar aquí en la iglesia así cuando te dé la gana y no tener una verdadera comunión íntima con Dios. Pierdes. ¿Por qué debemos de venir a la iglesia? Porque es el momento donde Dios nos visita y no debemos de dejar de venir a la iglesia por cualquier tontería. Tu vida espiritual está de por medio. No tu salvación, pero sí tu vida espiritual. Dios nos dice que velemos, ¿verdad? Y oremos constantemente. Escucha lo que dice Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová está con quienes. Ajá. Y a ellos hará conocer su pacto. O sea, en otras palabras, cuando uno deja de congregarse por cualquier cosa, eso evidencia que en esa área tú estás dejando de temerle a Dios. Por cualquier cosa. ¿Okay? Pero dice Dios que aquellos que le temen, que se esfuerzan.
por estar con Dios, no por ganarse la salvación, por estar con Dios, por obedecerle, por serle fiel. A ellos les hace conocer su pacto, a ellos los visita, a ellos les revela, a ellos los favorece. Así que ciertamente si tú eres un verdadero cristiano, el que tú faltes a la iglesia por cualquier cosa, muchos somos culpables de ese pecado, hemos sido culpables, eso no te va a ir al infierno, pero sí va a afectar muchísimo tu vida espiritual de manera gradual al punto que te puede llevar a alejarte de la verdadera e íntima comunión con Dios. Ahora, la ley no es mala, hermanos. Como ya dije, nosotros somos los malos. La ley, dice Pablo, que es perfecta, buena, santa, justa. El problema es nuestro pecado. O sea, la ley es como un buen capitán. Ella sabe dirigir, pero nosotros somos los soldados que somos malos. No sabemos obedecerle a la ley. Y el problema que la ley es que la ley no nos provee el recurso para obedecer a Dios. Pero el Espíritu, la ley del Espíritu sí lo hace. ¿Por qué? Es por eso que Pablo está diciendo aquí, nosotros somos los ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que la ley, hermano, no nos provee un recurso para obedecer a Dios, pero la ley del Espíritu sí. Bien, rápidamente, pensemos en esos letreros que nosotros encontramos en las autopistas de alta velocidad. Esas autopistas que nos dice, si quieres ir a Houston, te sale un letrero, ¿verdad? Para Houston, da vuelta aquí, salte por el 45, que sé, sigue de ahí. Esos letreros nada más nos informan, ¿verdad? Pero no nos llevan a Houston. O sea, si yo dijera, voy a ir a Houston y me voy a subir en el letrero y me monto ahí, no voy a ir a ningún lado, ¿verdad? Ahí voy a quedar. ¿Por qué? Porque el letrero solamente está ahí para informarme, para dirigirme. Así es con la ley. La ley nada más está ahí para dirigirte. No te lleva, o sea, no es tú. Por tu medio, obedece esto, yo te estoy dirigiendo. Bueno, esto es algo así, pero el Espíritu, la ley del Espíritu, sí te provee todos los recursos que necesitas para obedecer la ley. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque te estoy mostrando a través de lo que Pablo escribió la superioridad del nuevo pacto. No quieras estar en el viejo pacto, no. Ese te va a condenar. Por lo tanto, hermanos, el nuevo pacto, donde el Espíritu opera, ministra, Él imparte vida al pecador y te provee esos recursos que necesitas. Así que esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Lo que era imposible para la ley por causa de nuestra debilidad de la carne, Cristo la llevó a cabo por medio del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Más rápidamente. Dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino a través del Espíritu Santo. Lo dice ahí, porque la ley de ¿quién? Yo no estoy inventando esto de la ley del Espíritu, no, son las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte, de la ley que mata porque no puedo cumplir, de la ley que condena. Bueno, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de esa muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, salvar, no porque la ley fuera mala, no, por cuanto era débil por la carne, ¿verdad? Por causa del hombre, porque el hombre está inclinado a querer quebrantar la ley. Pero ¿qué hizo Dios? Intervino. Como decían al principio, al abrir el servicio, Dios intervino, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado. En otras palabras, en semejanza de humano, condenó al pecado. ¿Dónde? ¿La carne de quién? De Jesús. Lo castigó. Es decir, cuando Jesús tomó forma de ser humano, después de vivir obedeciendo perfectamente a la ley de Dios, Dios condenó el pecado de todos aquellos que quieran venir a refugiarse para ser salvos de la ira de Dios en Jesús. O sea, ahí Jesús pagó por mis pecados, por tus pecados y por todos los pecados de aquellos que han de creer en Cristo Jesús. Ahora, ¿con qué propósito Dios hizo esto? Versículo 4 nos responde, para que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley? Las demandas de la ley. O sea, si tú no permaneces en todas, vas a morir, porque la paga del pecado es muerte, para que se cumplieran esas demandas de la justicia de la ley. ¿Se cumplieran en dónde? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, que tenemos al Espíritu Santo. Así es que yo no sé si tú te puedes dar cuenta, pero la ley nunca fue dada para dar vida eterna. Más bien la ley fue dada para evidenciar la condición pecaminosa del hombre. La ley funciona como un espejo, como dice Santiago. ¿Qué hace la ley? Te muestra tus imperfecciones. ¿Qué pasaría si yo previamente, antes de venir aquí, alguien me hubiera pintado con un carbón aquí y yo sin percatarme? Y yo llegaría aquí y a lo mejor ustedes se reirían de mí. Mis ojos no tienen la capacidad de ver todo mi rostro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si me traen un espejo? ¿Qué hace el espejo? Me muestra mis imperfecciones. Eso es lo que hace la ley. La ley Dios a Dios no para que la cumpliera, sabía que nadie la iba a cumplir. Dios es omnisciente. ¡Qué tonto Dios! No. El propósito de la ley es para que vean que ustedes están en una condición pecaminosa. No importa lo que yo haga por ustedes, Adán y Eva, les di todo era perfecto, todo. A la primera tentación de Satanás cayeron. ¿Te das cuenta, hermano? Nosotros somos débiles. Pero
Dios, precisamente porque sabe que somos débiles, nos dio la ley para decirnos exactamente eso, pero también nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces podamos obedecerle. Así es que la ley, Dios no la dio para que fuéramos salvos, porque la ley no puede limpiar mi maldad. La ley solamente me indica qué es lo que debo de hacer. Y la ley sirve para dejarme en evidencia de que soy un pecador y que estoy bajo condenación por mis pecados. Escuchen lo que dice Pablo en Gálatas con respecto a este asunto. Capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, hasta el tiempo que viniera Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador, Moisés, ¿verdad? Versículo 20. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, pues, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no es así, ¿verdad? O sea, yo no sé si estás captando, si estás viendo, la ley nunca fue dada para justificar al ser humano. Entonces, ¿para qué fue dada, pastor? Versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, este es el nuevo pacto, fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido, ¿qué, hermanos? ¿Qué es un ayo, pastor? Según el tumbaburros, un ayo es un instructor, es alguien, un maestro. O sea, la ley ha sido nuestro maestro, nuestro instructor para llevarnos a quién? A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo la ley puede ser un instructor? ¿Cómo si no habla, pastor? Bueno, te muestra, eres un pecador y te dice, mereces la muerte, pero allá está Cristo. Allá está Cristo, en Él hay salvación, en Él hay justificación. ¡Corre a Él! Para eso nos dio la ley, Dios. No para cumplirla, no podemos. Versículo 7. Dice ahí Pablo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, miren, por esta razón ya les dije por qué es superior el nuevo pacto al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo pacto condena, el nuevo salva, da vida. Pero ahora déjenme les digo otra razón. ¿Por qué deben de dejar de querer guardar la ley para ser salvos? No pueden. Porque déjenme les digo que el nuevo pacto es más glorioso que el viejo. Y empieza a dar él ya las razones. Empieza a decir, en primer lugar, el nuevo pacto es totalmente superior al antiguo pacto, porque el nuevo pacto es más glorioso que el antiguo pacto. Y ahí está. Sí, ciertamente, eso tuvo gloria. Dios se manifestó ahí en el monte Sinaí, y el rostro de Moisés le resplandecía porque hablaba con Dios. Pero no era un reflejo propio de Moisés, venía de Dios. Y el de Jesús sí es propio. ¿Recuerdas el pasaje de la transfiguración? ¡Wow! Se quitó su ropaje de humano y ¡fum! Empezó a brillar, ¿verdad? Bueno, es más glorioso este. Por lo tanto, no se queden ahí en el viejo pacto. Quédense en el nuevo mejor, les conviene. Así que por esta razón, y razón número 2, ¿por qué es más glorioso el nuevo pacto? Porque el nuevo pacto justifica al pecador, mientras que el viejo lo condena. Versículo 9. Ahí mismo, creo que no lo tengo, pero se lo leo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De justificación. Tercer lugar, ¿por qué el nuevo pacto es infinitamente superior al viejo? Bueno, porque permanece para siempre. Mientras que el viejo, Dios simplemente lo puso temporalmente mientras viniera, ¿quién? Jesús. Iba a ser abolido. Dios sabía que esto iba a pasar así. Según Corintios 5:21, dice ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es más glorioso el nuevo pacto? Porque justifica. ¿Por qué también? Nos va a decir Pablo ahora ahí, porque permanece para siempre. Porque no es como lo que Dios dijo que iba a ser el viejo pacto. Iba a permanecer mientras Dios estuviera ahí en el viejo pacto, en el templo. Pero Dios salió ya de ahí porque ya no aguantó a su pueblo. Salió, recuerdas, abandonó el templo, fue destruido. ¿Cuándo regresó Dios? Cuando llegó Jesús, el Mesías, volvió y llegó para quedarse para siempre. ¿Por qué más el nuevo pacto es infinitamente superior al viejo pacto? Porque este sí nos llena de esperanza, mientras el viejo pacto te llena de incertidumbre y de decepción. Versículos 12 y 13 ya terminamos. Aquí sí que teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? La que Pablo ya nos habló, el que tenemos en el nuevo pacto. Tenemos vida, tenemos justificación eterna. Bueno, usamos de mucha franqueza. Versículo 13, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Abolido. He aquí algunas razones por qué el nuevo pacto es infinitamente superior al viejo pacto. Ya termino con esta pregunta.
si este es el nuevo pacto, que es un nuevo pacto perfecto, y Pablo nos dice que la gloria de ese nuevo pacto es superior, la pregunta es, entonces, ¿para qué seguir tratando de guardar la ley del viejo pacto? ¿Para qué? O sea, ¿para ganarme la aceptación de Dios? No se puede. Además ya quedó abolido. ¿Por qué? Cristo vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, pero una vez que la cumplió y murió por nosotros, perdió vigencia, la cerró, inauguró el nuevo pacto. Por eso es que cuando participaron de la Santa Cena, el Señor dice, hey, hagan esto en memoria de mí, este es el nuevo pacto que hice. Cuando tomen el vino, recuerden la sangre que yo derramé. Olvídense ya del viejo pacto. Ese pacto ya cumplió su propósito. Así es que no tienes que tratar de guardar la ley para ser aceptado por Dios. Guárdala porque esa es tu nueva naturaleza. Porque quieres agradar a Dios. Porque eso es lo que deseas. Porque esa es tu nueva naturaleza. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hebreos 10:14 dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y termino leyendo Gálatas 5:1. Por lo tanto, está firme ¿dónde, hermanos? En esa libertad que Jesús nos dio, que ya Él nos santificó, Él nos justificó. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo, si se circuncidan, de nada se aprovecha Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4 de Cristo, pues desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia han caído. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Va, con esto nos quedamos. Padre precioso, gracias por tu palabra.